Muy bien, tal como fue prometido, vamos a hablar acerca de los tractos descendentes de la médula espinal. Se originan en la corteza y el tronco del encéfalo y están comprometidos en el control del movimiento, el tono muscular, los reflejos espinales, las funciones autónomas espinales y la modulación y la transmisión sensitiva a centros superiores. Vamos a hablar de los tractos córtico-espinales. Estos tractos están especialmente implicados en el control de los movimientos voluntarios aislados y especializados, sobre todo de las porciones distales de los miembros. Tales movimientos a veces se denominan movimientos fraccionados. Las neuronas de los tractos córtico-espinales se originan en cuerpos celulares de la corteza cerebral. Las células de origen están ampliamente distribuidas en la corteza motora y sensitiva, que incluyen el giro o circunvolución precentral o corteza motora primaria, en la que las grandes células de Betz dan origen a axones córtico-espinales de mayor diámetro. Los axones córtico-espinales abandonan los hemisferios cerebrales pasando a través de los voluminosos sistemas de fibras subcorticales de la corona radiada y la cápsula interna, para entrar en el pie peduncular del mesencéfalo. Después de pasar a través de la porción ventral del puente, las fibras corticoespinales alcanzan la médula oblongada o bulbo raquídeo, donde forman dos columnas prominentes en la superficie ventral. Son denominados las pirámides de la médula oblongada. Por esta razón el término que se le da a estas vías común, que es el tracto o vía piramidal, se usa como un nombre alternativo para el tracto córtico-espinal. En la porción caudal de la médula o bulbo raquídeo, las fibras de las pirámides experimentan una decusación parcial. Aproximadamente el 75-90% de estas fibras cruzan y entran en el tracto córtico-espinal lateral. Contralateral, que se localiza en la parte lateral de la sustancia blanca de la médula espinal. Profundo al tracto espinocerebeloso posterior, el 10 a 25% de las fibras permanecen homolaterales y entran en el tracto córtico-espinal anterior, situado lateralmente a la fisura media anterior. Este también se decusa cerca de su terminación. Como resultado, las fibras del tracto piramidal inervan efectivamente el lado contralateral de la médula espinal. Aproximadamente el 55% de las neuronas córtico-espinales termina en niveles cervicales, el 20% en torácico y el 25% en niveles lumbosacros. Las fibras terminan extensamente en la sustancia gris de la médula espinal. Muchas de estas fibras, que se originan en la corteza motora, terminan en el asta anterior haciendo algún contacto monosináptico con neuronas motoras. Bien, entonces vamos a revisar todo lo que acabamos de leer del tracto córtico-espinal, que es esta imagen. Como dijimos, nacen en la corteza motora y van a bajar en el mesencéfalo por el pie del mesencéfalo, como se veía cerca del lemnisco, en el bulbo raquídeo y en la médula el bulbo raquídeo, como decía, van a formar las pirámides que dijimos, donde se iba a decusar una gran cantidad de estas fibras y otras van a continuar homolateralmente en el tracto córtico-espinal anterior. Bien, se conformaba esta estructura y por eso recibía el nombre como vía piramidal alternativa. ¿Ya? Y van a formar las que decusan el tracto córtico-espinal lateral. ¿Ya? Y las que se mantienen, el córtico-espinal anterior. Eso es lo que acabamos de leer de esta vía. Ahora el tracto rubroespinal, que se origina en el núcleo rojo del tegmento mesencefálico. Este es el núcleo rojo, ¿ven? Acá tenemos el lemnisco medial, donde iba la información que subía. El núcleo rojo del que estamos hablando iba a pasar la vía rubroespinal, donde nace acá, y va a ejercer control en el tono de los músculos flexores de los miembros, siendo excitador para las neuronas motoras de esos músculos. Los axones que salen de las células del núcleo rojo discurren ventromedialmente y se cruzan en la decusación
tegmental anterior, que está acá mismo, que van a cambiar de lado. Después de lo cual descienden hacia la médula espinal, donde se sitúan ventrolateralmente al tracto córtico-espinal lateral, con el que se entremezclan parcialmente. El núcleo rojo recibe fibras aferentes desde la corteza motora y desde el cerebelo, una mezcla que va a llegar corteza motora y va a llegar cerebelo a este núcleo rojo, que van a influenciar en esta actividad motora espinal, ¿ya? Y acá está, fácilmente, el núcleo más simple que hemos visto hasta ahora, el tracto rubroespinal. El tracto tectoespinal se va a originar, en el colículo superior del mesencéfalo. Ya tenemos su origen, que es el colículo superior, que es una estructura que encontramos acá, una prominencia. Y los axones van a pasar ventromedialmente alrededor de la sustancia gris central periacuedectal y se van a cruzar en la decusación tegmental posterior. Me falta agua para tomar. Ya. En la médula espinal las fibras tectoespinales descienden, se sitúan cerca de la fisura media anterior y terminan predominantemente en segmentos cervicales. El colículo superior recibe información visual y se cree que el tracto tectoespinal actúa como mediador de movimientos reflejos en respuesta a estímulos visuales. Tracto vestíbulo-espinal. Las fibras de este tracto se van a originar en los núcleos vestibulares, que se sitúan en el puente y la médula oblongada o bulbo raquídeo, en y cerca del suelo del cuarto ventrículo también. Los núcleos vestibulares reciben información del sistema laberíntico, vía nervioso vestibular y del cerebelo. Los axones de las células del núcleo vestibular lateral descienden homolateralmente como tracto vestíbulo espinal lateral, localizado en el cordón anterior. Las fibras del tracto vestíbulo espinal lateral median influencias excitatorias sobre las neuronas motoras extensoras. Sirven para controlar el tono de los músculos extensores en el mantenimiento antigravitatorio de la postura. El núcleo vestibular medial contribuye con fibras descendentes del fascículo longitudinal medial, homolateral, también conocido como tracto vestíbulo espinal medial, que se localiza adyacente a la fisura media anterior. Y acá tenemos el ejemplo de los tractos vestíbulo espinal, su trayecto homolateral. Tractos reticuloespinales. La formación reticular del puente y de la médula oblongada, bulbo raquídeo, da origen a las fibras reticuloespinales. Los axones que se originan desde la formación reticular del puente descienden homolateralmente como tracto ponto-reticuloespinal o tracto reticuloespinal medial. Ambos tractos se localizan en el cordón anterior. Las fibras reticuloespinales influyen en el movimiento voluntario, la actividad refleja y el tono muscular, controlando la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma. También median efectos presores y depresores sobre el sistema circulatorio y están implicadas en el control de la respiración.